Hola, hola, ¿cómo están todas? Aquí en el capítulo número 5. Ya vamos en el capítulo número 5, felices con este proyecto de todo lo que hemos aprendido, ¿verdad, Rebe? Y Ha sido extraordinario. Nuestro segundo mes. nuestro segundo mes. Y aquí seguimos. Bueno, mi gente linda, mis mujeres hermosas, gracias por estar hoy aquí. Como siempre, nuestro disclaimer, no somos expertas, pero esto lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor, con muchas ganas de ayudar. Y es un proyecto que nació 100% de buscar ayudar y del cariño hacia todas ustedes. ¿Listo? Hoy, alisten esa mente, ábranla, alisten todo ese corazoncito para que lo abran, porque hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Esta chica hoy nos va a guiar, nos va a mostrar partes de nosotras que a lo mejor estamos reflejándose en nuestra vida familiar, en nuestra vida marital, en nuestra vida con nuestros hijos, con nuestros amigos. Ella nos va a guiar porque a veces las mujeres estamos teniendo cierto tipo de dificultades en nuestras relaciones personales, inclusive en nuestras relaciones con nosotras mismas. Yo voy a dejar que ella se presente, que ella nos hable de ella. Así que bienvenida, Sandra. Gracias, muchas gracias por invitarme, chicas. Gracias. Estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes y además, bueno, estoy profundamente orgullosa de que dos mujeres tengan este proyecto tan significativo y tan necesario, porque a veces tenemos la información, pero necesita salir y gracias a ustedes, bueno, puede darse esta información. Mi nombre es Sandra Ramírez, yo soy directora de la empresa Prana Consulting. Y lo que yo hago es terapias complementarias en donde trabajo con las constelaciones familiares, la biodescodificación, la terapia gestal y herramientas terapéuticas para crear una terapia integral. Una persona llega, esta persona tiene algún conflicto y lo que yo hago es trabajar desde todos estos puntos, desde un transgeneracional, tal vez vamos a ir al proyecto sentido, vamos a ir tal vez a algún dolor, algún mandato, alguna creencia, cualquier cosa que esta persona venga con ese problema, vamos a ir y vamos a tocar esas fibras y vamos a trabajar especializadamente en ese proyecto y vamos a diseñarlo para que la persona, no hacer algo general, sino para que la persona diga, ok, yo tengo la necesidad de esto, vamos a buscar cuál es su necesidad y en base a esa necesidad, lograr que esa persona tome esa necesidad. Entonces, Sandra, digamos, porque tú estás hablando de algo aquí muy importante y nosotros desde que empezamos el podcast con Rebe dijimos que aquí se iba a hablar de todo, ¿no, Rebe? Moda, salud, de todo. Y la salud mental aquí está incluida, por supuesto. Sí, claro. Tú dirías que la salud mental es como todos esos aspectos que tú nos estás mencionando, es como cuando tú haces una cita en un spa, ¿cierto? Claro. Que tú dices, no, pues hoy quiero un facial, hoy quiero mi cabello, hoy quiero mis uñas, hoy quiero un masaje porque te cuidas, ¿cierto? Claro. Entonces, visitarte a ti es como visitar un spa, pero para la mente, ¿no? Claro, y para las emociones. Exactamente. Lo explicaste muy bien, lo voy a poner en mi próximo post. Usar como ejemplo. Lo voy a usar de post. Entonces, explícanos la importancia tan grande que es hacer esta cita en este estilo de spa, como ese spa emocional. Claro. Porque yo sé que es una parte que todavía, tristemente, hay mucho tabú alrededor de él, ¿cierto? Y que no se considera importante, ¿no? Exactamente. Voy a irme un poquito más atrás. Empecé este proyecto porque yo lo necesitaba. Mi vida estaba necesitando este tipo de proyectos porque cuando yo vengo a Denver yo no quería venir. Venimos porque, no sé cómo decirlo, no sé qué palabra exacta usar, pero viví un trauma muy fuerte. Fuimos perseguidos por el crimen en México. Tuvimos que dejar todo. Wow. Nosotros nos iba muy bien en México, entonces yo tuve que dejar todo para venirme para acá. Entonces yo aquí empecé de cero. De tener todo en México, empecé de cero a trabajar, como lo hacemos muchos migrantes. Sí. Y eso me enseñó a vivir desde cero. O sea, literalmente llegué con una mano adelante y una atrás. Dejé de cuidar a mis hijas, dejé de tener el proyecto de ser mamá, de sentirme importante. Yo había estudiado una carrera en mi país. Yo aquí literalmente... Eso te iba a preguntar, ¿qué estudiaste allá? Yo estudié turismo, soy licenciada en turismo en México.
Y me encantaba, yo tenía un negocio donde hacía eventos, bodas, ese tipo de eventos, Qué bonito. graduaciones. Y era mi pasión, pero dejé todo. Entonces yo necesitaba ayuda aquí porque empecé a tener una depresión muy fuerte. Y esa depresión me llevó a querer suicidarme. Wow. Entonces yo literalmente cuando yo manejaba, yo decía, yo tengo que buscar la manera de morirme, pero que no se den cuenta nunca mis hijas que yo lo provoqué. Porque era tan mala mi situación o tan triste para mí que yo no veía ninguna salida. O sea, yo no veía el sueño americano, yo me sentía abrumada. Entonces, literalmente lo que yo hice fue enfermarme durante como unos 2 años, estar enferma, no sabía de qué, solo sabía que estaba enferma, pero nunca sabía que las emociones somatizaban en mi cuerpo. Y tenía dolores musculares y dolores de estómago. Y ya iba al doctor, tenía cuentas carísimas en el hospital, porque sabes que una cita en emergencias es carísima. Pisas y ya te cobran $1,000 por pisar. Exactamente. Entonces quería un psicólogo y me lo daban en 3 meses. Entonces, un día, abrumada, me empecé a meter a cursos y a todo para tratar de entender la vida. Yo era de las que veía ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Gusanito? No, esto es de los... Se me fue el nombre, perdón, estoy nerviosa. Yo veía una alita, de un pájaro, ¿cómo se llaman? Ah, Sí, una plumita. Una plumita, perdón, se me fue el nombre. Una plumita, perdón. sí. Y yo decía, claro, es una señal. O sea, yo quería buscar señales donde quiera porque me sentía mal. Sí. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, llegó un momento en el que un día me metí a internet y me metí a ver qué significaba el dolor, un dolor que era como si me quemara por dentro. Sí. Y yo me metí y dije, el significado emocional. Apareció una escuela, apareció un curso, me metí para estudiar yo, que fue la biodescodificación. Empecé a estudiarla porque estudias la medicina germánica, estudias cada significado, cada síntoma, la conflictología. Y me hizo sentido porque como soy mental, Sí. no puedo como hacerlo al aire, tenía que tener lógica. Y como es una materia donde encuentras la lógica biológica, literalmente, porque esta mujer está ovulando más, porque cuando hay una pérdida de un bebé, las mujeres alrededor ovulan más, o hay un bebé, o alguien se embaraza. Todo tenía un sentido. Entonces empecé a estudiar esto y yo dije, primero no quería trabajarlo, pero luego empecé a ver más temas. Y yo dije, es que esto es lo que yo necesitaba. Si alguien hubiera venido y me hubiera dado una terapia de descodificación donde tú vacías tus emociones inmediatamente, hubiera evitado muchos problemas. Donde inmediatamente sacas ese trauma y de dónde viene y qué lo provocó y desde cuándo fue. O sea, ahí descubrí cuál era mi herida, ahí descubrí qué viví yo en el vientre de mi mamá y todo ese tipo de cosas empecé a ampliarlo en mi trabajo para que las personas se fueran dando cuenta y fueran creando su propia realidad, su propia verdad. No solo imaginario de lo que me platican, sino que tú empieces a darte cuenta realmente qué es lo que te está llevando ahí. Qué cosa inconsciente te está llevando a lo que tú estás haciendo, porque hay algo que se llaman ciclos biológicos repetitivos. Sí. Y entonces las personas estamos repitiendo cosas que ya vivimos, pero no somos conscientes. Una vez que lo hacemos consciente o que la persona que va a la terapia lo hace consciente, la persona vive de otra manera los conflictos. Entonces es muy sanador y por eso lo hago de esa manera. Me encanta eso que dices porque básicamente es como en realidad conocerte tú misma, ¿no? Profundamente. Claro. Cuando llegas como a ese conocimiento, Claro. cuando ves como ese cuadro de esa pintura tuya, en realidad quién eres, por qué está pasando y para qué lo quieres. Claro, ya no te rompe nada. Ya no te rompe, ¿cierto? Y además tu valentía de decir, no me siento, o sea, no estoy bien, déjame buscar se necesita respuestas, mucha valentía. una solución. Claro, fíjate mucha. que sí, porque cuando yo empecé esto, siempre lo platico que mi esposo le dije, voy a abrir una caja de Pandora. Porque cuando las maestras me platicaban, decían, esto no es fácil.
Sí, es verdad. Trabajar es difícil, trabajar en ti, porque siempre la vida como que te pone más exámenes, ¿no? ¡Ay, qué Como que susto! tienes que pasar más Ya cuando exámenes. aprendes algo te lo pone otra vez para Ajá, a ver a si ver lo si es pasas cierto. A otra ver si vez. lo pasas, sí. Y yo decía, esto no va a estar fácil. Sí acepto que tuve que dejar un poco este rol de ser la mamá perfecta, sí tuve que dejar el rol de ser la esposa perfecta, tuve que ser un poquito más, se le dice egoísmo, pero no creo que sea un egoísmo no, negativo. no es la creo que también palabra tenemos que correcta. Pienso que enseñarnos es- a pensar que el Sí. egoísmo también es bueno ¿Qué a edad veces. tienen tus hijas? Oh, ¿qué edad tienen tus hijos? Mira, en ese momento mi chiquita, la más chiquita tenía 3 añitos. Ah, ok. Y sí siento que de repente este tipo de cosas le afectó, ¿no? Pero también siento que bueno, perdón, ellas ahorita ya tienen 9 y tiene la otra 14 años. Ok. Pero son niñas que a pesar de que también vivieron ese trauma de la separación, de salirse de sus raíces, de sus amigos y todo, siento que no les ha pegado tan fuerte hasta ahorita, espero. Tal vez algún día me lo van a reclamar. Pero en este momento creo que hemos hecho un buen equipo porque cuando tú como mujer estás bien, creo que todo lo demás Tu está casa está bien. bien. Eso es lo que yo pienso. No, no creo que te vayan a recriminar, Sandra. Yo pienso Claro. que ellas tuvieron esa oportunidad de ver la parte humana de mamá. Yo pienso que nuestros hijos no siguen mucho nuestras palabras, sino nuestros ejemplos, ¿cierto? Totalmente. Exacto. Entonces vieron en su mamá que tal vez pasó momentos muy difíciles, pero también vieron las herramientas que usaste para Claro. salir de esos momentos. Y yo estoy segura que eso, yo creo que le quedó grabado a tus hijas Sí. eso, ¿cierto? Yo creo que sí, totalmente. De hecho, hay una historia que cuando yo empecé a trabajar en esto, o bueno, a estudiar, yo decidí porque yo llegaba de mi trabajo, yo trabajaba pues de dishwasher o en las cocinas. Y entonces conocí gente maravillosa, pero me decían, yo decía, es que yo quiero hacer algo aquí. Y me decían, tú siempre vas a ser la misma gata, me decían. Sí, ¿sabes? Entonces Fatal. yo decía, ok, entonces yo estaba muy mal, desvalorizada totalmente. Y un día yo llegaba y me dormía porque sentía que ese era el sentido. Dormir y llorar. Dormir y llorar, ese era el sentido, ¿no? Y un día mi hija, justamente que son nuestros maestros, llegó y platicando muy chiquita con mi suegra, dijo, es que mi mamá, ¿qué hace tu mamá? Mi mamá solo duerme. Entonces dije, "Ay, qué vergüenza. Mi hija, Ay, Dios mío. mi hija tiene esta idea de mí. Y dije, no, es que esto tiene que cambiar ya. Y bueno, ya vas entendiendo el sentido de por qué, para qué, por qué tuviste que estar aquí, qué hay detrás. Tus abuelos también, mis abuelos, me di cuenta que emigraron también, nunca me había dado cuenta. Mi abuela siempre quiso estar acá. O sea, te empiezas a ver tantas historias que dices, wow, Entonces ahora entiendo. tú dirías que cuando tú haces como esas terapias, Sandra, tú rompes como con esas también cadenas que llaman transgeneracionales, Sí, porque tú vienes con muchas cosas de tu bisabuela, tu abuela, todas esas cadenas transgeneracionales de pronto lo que tú hablabas de la depresión, de ansiedad, de cosas así que vienen atrás. sí. Eso en tus terapias también lo ves, Sí, ¿cierto? sí, porque en las constelaciones somos un alma. Ok. Toda la familia o el clan es un alma, entonces lo que se hace en las constelaciones es revisar 3 aspectos fundamentales, que son el orden, la pertenencia y la jerarquía. Tenemos nosotros que estar, cuando en una familia hay un síntoma, cualquier síntoma, ya sea físico, psicológico, comportamental, drogas o cualquier cosa, hay un desequilibrio en el sistema. Tenemos que ver qué está pasando dentro de ese sistema. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, lo que vamos a lograr es a veces tener información de muy atrás, de transgeneracional, pero no es cortarlo, es aceptarlo y tomarlo. Okay. Porque si nosotros en una constelación no se corta, se acepta. Se acepta, sí, se procesa, se revisa, se ve, se siente, ¿no? Porque a veces sientes, es la parte difícil. A veces hay personas que llegan conmigo y literalmente dicen, es que tengo este conflicto, y luego llegan a la bisabuela y se sienten igual. O sea, esta bisabuela se hacía la fuerte, tenía que ser la ruda, la fuerte, tenía 10 hijos, su esposo la golpeaba y tenía una así que, ¿sabes? Y esta persona dice, es que yo me siento igual, es que sí, yo así lo siento a veces. Toda esta carga, de hecho, a través de la epigenética está comprobado que nosotros tenemos toda esa carga
genética. Entonces ahora Bert Hellinger, que es la persona que hizo las constelaciones, él revisaba en sus terapias que daba de psicólogo también, porque fue padre, fue sacerdote también. Decía, es que yo veo que la gente no, o sea, como que no logra, tiene muchas terapias y muchas cosas, pero pues ya, o sea, vienen y hablan, pero después a los 3 años vuelven a venir por el mismo tema y, o sea, yo veo que no hay como mucho cambio. Y él lo que empezó a hacer fue como agregar elementos como, a ver, vamos a ver, hacer como que tú eres la mamá de ella, vamos a ver qué pasa. Y empezó a ver que entras en un campo, que se llama, nosotros decimos campo mórfico o morfológico, donde entramos y literalmente tú puedes sentir la información. Si yo te digo que tú tengas este papel, puedes sentir literalmente cómo era o cómo siente su mamá. Y puedes hacer movimientos y gesticulaciones y todo. Y él empezó a hacer toda esta investigación. Y se ha hecho, por eso no es una cosa famosa, no es una técnica famosa, es una terapia que realmente creo que va a servir por las futuras generaciones y nos va a servir nos va a ayudar a sanar a todas las generaciones más pequeñas. Me encanta esa parte, porque personalmente yo creo que a mí me ha tocado sanar muchas cosas que yo no quería pasarle a mis hijos, ¿no? Claro. Entonces pienso que es muy interesante. Y hablando de eso, ya que tú tocas esa parte de que, por ejemplo, estamos en terapia y tú pones a Rebeca como mi mamá y todo es algo muy fuerte, ¿no? Porque tienes que exteriorizar muchas cosas. Claro. Aparte de eso, ¿qué usas? Yo veo que trajiste ahí. Sí, también. Muéstranos algo de esa terapia. Sí, ¿Nos explicas? Yo uso los muñecos. La terapia de constelaciones podemos usarla de varias formas, pero a mí me gusta usar los muñecos. Yo tengo estos muñequitos que compré en una tienda en Disney. Me encanta. Pero también, bueno, se pueden usar diferentes muñecos. A mí me gusta mucho hacerlas personales porque a veces cuando son grupos grandes, cuando una persona va por morbo, para mí, a mí se me hace como que la persona, como que tienes que ir preparada, no por morbo, y a veces de repente, por ejemplo, vas al grupo y la gente se conoce y de repente se platican las cosas. Una constelación, por ejemplo, cuando tú haces una constelación no debes de platicar tu constelación. Okay. Porque la constelación, como no tiene un efecto inmediato, durante diferentes días tú vas a ver cómo se van acomodando cosas, moviendo situaciones, cosas que dices. Hay gente que llega y dice, no me lo vas a creer, por ejemplo, pero mi hija me acaba de decir que sea feliz, ¿no? Entonces dice, mi hija nunca me había dicho eso. Entonces son como permisos y cosas que se trabajan en la constelación, que se trabajan después, pero es importante que nos digan. Pero bueno, el caso es que cuando nosotros trabajamos con muñecos, la persona trabaja a nivel inconsciente y entonces yo le muestro, ella saca el muñeco, lo acomoda en el lado que ella quiera, yo le doy un acomodo, yo pongo un futuro y un pasado y la persona le da un acomodo, ¿no? Entonces yo reviso si esta persona está volteando al futuro, si está volteando al pasado, qué le representa esta muñeca. A lo mejor puedes ver una muñeca y dices, es una muñeca tierna. ¿Y qué está haciendo? Es que está esperando, por ejemplo. Ay, ¿pero qué espera? Es que está esperando que alguien llegue porque no tiene comida. O hay gente que me va a decir, es que está esperando que lleguen sus papás. Y eso nos da mucha información, ¿sabes? Y entonces ya empezamos a meter más elementos o empezamos a ver cuál es realmente la necesidad que tiene esta persona y el dolor, literalmente, que está viviendo. A veces las hacemos mucho más profundas, a veces también podemos poner elementos. Por ejemplo, esta persona llega con un miedo muy profundo. Sabes que yo literalmente no he podido avanzar en toda mi vida, no he podido tener dinero. Ok, vamos a poner este elemento del dinero y vamos a poner a tu elemento. Esa persona no va a saber porque yo las hago en ciego para que la persona no esté Entonces va a venir y va a decir, esta es mi mamá, ¿no? Ok, ¿y qué está haciendo tu mamá? Y bueno, es que mi mamá... Entonces empiezan a decirte una historia y entonces también es muy interesante qué papel y qué juega tu mamá ahí. Y entonces toda esa información que te dan las constelaciones es muy interesante porque uno como terapeuta no necesitas adivinar, sino que la persona te da toda la información. Wow, increíble. A nivel inconsciente, entonces, cuando sale la persona
haces una revisión de todo lo que pasó, todo lo que se vivió, se puede grabar también. Y entonces la persona se hace consciente y a veces le dices, ok, entonces este muñequito, ¿quiere ir contigo o tú quieres ir con él? No, yo quiero ir con él. Entonces, es que ella quiere estar con su mamá. O sea, ¿qué representa ella? O a veces esta persona está volteando aquí, viendo, no sé, una abuela, pero no está volteando a ver la vida o no está volteando a ver al futuro. Okay. Este tipo de situaciones que nosotros vemos en una constelación te dan mucho. Wow, qué cantidad de información. Y, por ejemplo, Sandra, en el caso de, tú hablabas de miedos, de traumas, en el caso de lo que en Rebeca y yo una vez estuvimos hablando, llegas a cierta edad, nosotros en este caso 40, 50 años, y llegamos, a pesar de que ya es una edad en la que tú dices, bueno, yo lo digo, yo miro como cuando llegas a la menopausia, ¿no? Yeah. Yo digo, menopausia es como menos pausa para mí, es cuando la mujer, los hijos, algunos están yendo ya de la casa o ya están grandes, y es cuando la mujer tiene esa oportunidad, ¿no? De decir, de pronto ahora puedo hacer algo. Claro. Pero hemos notado que muchas nos frenamos, al contrario, como que eso nos deja sin un mundo, sin nada, como que ahí empiezan a mostrarse todos esos fantasmas. Exacto. Entonces, en el caso de mujeres, estas mujeres bellas que están en esta etapa tan maravillosa de la vida, ¿tú cómo aplicarías esa terapia? ¿Cómo nos guiarías para que decidiéramos hacer este tipo de terapia? Lo primero es que la persona acepte cuál es la necesidad que tiene y cuál es el objetivo. Necesita tener un objetivo y una demanda. Quiero empezar a trabajar, quiero empezar a tener una pareja, quiero empezar a sentirme bien sin mis hijos, quiero sentirme mejor físicamente. Ok, podemos trabajar todos los elementos, pero lo principal es que se dé permiso. Que ella llegue, por ejemplo, hay muchas personas que llegan, pero como con este miedito, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Es que, ¿qué tal si? Después de evaluar, por ejemplo, su lateralidad, estado hormonal, cómo se siente, todo lo que pasa en su vida, cómo es su relación con su pareja, cómo vive los conflictos, cuáles son los mandatos que tiene o las creencias que ella tiene con respecto a determinada situación. Trabajamos todas esas también, hacemos ejercicios y doy muchos cuestionarios para qué herida tienes. También vamos a empezar a trabajar desde la herida. Sabes que yo tengo una herida de abandono muy profunda. Ok, vamos a enfocarnos en el abandono o en el rechazo. Todos los protocolos que hacemos cada sesión son prácticos. Entonces yo no necesito venir a hablar 3 horas y decirte, mira, échale ganas, mira. Vamos a ver un video y te voy a mandar una meditación y te voy a mandar, o sea, sí lo puedo hacer, pero yo siento que ese trabajo es como decirle lo que a mí me funcionaría. Pero no lo que a él, Pero no lo que... Ahora, a veces yo he visto que hay miles de millones de libros, pero a veces hay libros que te pueden servir a ti, pero luego cuando yo los leo o los lees, tú vas a decir, Dios, qué repetitiva, ay, qué flojera. Sí. Entonces, la persona tiene que aprender a buscar qué le llena, qué le acomoda. Entonces, yo la voy guiando, le voy diciendo. ¿Qué tal? Porque muchas de las cosas que estás diciendo, o sea, ya son personas que están informadas, que estás leyendo, o sea, cuál es mi herida, qué es lo que me impacta más. No, ahí descubres la herida. O tú les ayudas. Sí, okay. Sí. Okay. O sea, la persona llega y me dice, y está así, entonces yo te voy a hacer un protocolo, un cuestionario de muchas preguntas y te voy a decir, ok, ¿a ti cómo te sientes cuando tus amigas se van sin ti? Okay. Entonces la persona, ¿cómo te sientes cuando tu pareja se enoja y sale de la casa? Cosas así. Entonces, ¿cómo te vas sintiendo? Entonces la persona dice, sí, me siento del 1 al 5. ¿Cuál es o sea, donde 1 es menos y 5 es más? El mapa. Yo empiezo a revisar y entonces la persona, si ya a mí me sale mucho más el puntaje del abandono, entonces nos vamos a ir sobre el abandono. Esta persona todo lo vive desde ahí, entonces vamos a ir, ok, ya sé que está su herida, ok, ¿qué tipo de apego tiene? Ok, esa ya lo podemos, sabes que es un apego seguro, un apego inseguro, o esta persona tiene un apego desorganizado porque tiene determinadas características, ok, también. ¿Y cuánto tiempo te tarda formar el mapa, digamos? Eso lo puedo hacer en la primera cita, en las primeras 2 citas. Después empezamos a hacer, yo lo que casi siempre recomiendo son 5 sesiones, mínimo.
la gente sigue yendo cada mes o así. Hay personas que siguen todo el tratamiento y siguen yendo durante años y hay personas que dicen, no, esto es mucho para mí o yo ya no quiero. O sabes que yo solamente quiero como probar una constelación porque me dijeron que están bien padres y entonces yo doy como el programa que la persona necesite. Si solamente quiere una cosa, lo hago. O sea que una persona que está pasando por una crisis muy fuerte, porque me encanta lo que dice Rebe, cuando tú estás así perdida, que no sabes en realidad, yo puedo llegar y sentarme y mirarte y decirte, Sandra, estoy tan perdida que no sé qué quiero, quién soy, a dónde voy. Y ese proceso tú empiezas... Empiezo a hacer, lo que empiezo a hacer es como un avatar. Ok. Es como, ok, tal vez no sepas qué quieres ahorita, pero que te gusta. ¿Sabes? Es que no he encontrado mi propósito y me dijeron que tenía que encontrar un propósito porque en internet dicen que tenemos que tener un propósito. Sí. Entonces tú dices... ¿Qué presión con el propósito? Sí. Y entonces nadie nunca encuentra el propósito. Entonces dices, a ver, primero, no vas a encontrar un propósito si no estás bien emocionalmente. Necesitas sacar todas esas emociones que tienes contenidas. Hay muchas emociones. Por ejemplo, el primer protocolo, que es siempre lo que yo le llamo es un vaciado de emociones. Es como una especie de regresión. La persona saca el tema que tenga mucho más fuerte en este momento y posteriormente vamos a una edad en la infancia o más atrás y la persona lo descarga. Entonces a veces diré que tiene que durar 3 minutitos para que descargue las emociones y entonces yo le hago sentir con el cuerpo. Todas esas emociones que tuviste aquí, acuérdate que somatizan. Entonces a veces las personas es, no aguanto la espalda. Es que siento que se me va a romper la espalda o me siento paralizada, soy una piedra. Entonces, no tengas miedo, tranquila. Deja que salga esa emoción. Y así vamos con cada sesión, entonces la persona lo va soltando. O, por ejemplo, también hago dibujo. Por ejemplo, hazme un dibujo. Como los niños, ¿no? Chiquitos. Vamos a ver. Y si no eres buena, yo todavía hago vacas cuadradas. Entonces, no sé. Como cuando las hacía Sí, cuando todo era el mundo pequeña. se preocupa siempre por el dibujo. Y entonces ya revisamos. Ok, cada color es algo. Yo puedo ver si la persona está enojada, tiene miedo. Entonces, todo eso a mí me marca muchas cosas. Entonces, vamos viendo eso. Lo que sí es importante es que creo que a mí no me gusta presionar para que la gente tome terapia. O sea, yo la verdad siento que, perdón, pero soy muy mala vendedora para eso. Me gusta que la gente llegue y realmente se sienta con esa confianza de que quiere hacerlo, porque si no estás como tú interfiriendo en algo que a lo mejor la gente es de más también, puede ser. No estás muy convencida. No estás convencida, entonces, pero si lo quieres hacer, este tipo de coach a mí se me hace genial porque vas encontrando elementos que no tenías, tal vez piensas que los culpables son tus papás o que tienes una lealtad a tu mamá y a lo mejor no, a lo mejor tú lo creaste sola. Y entonces aquí te das cuenta en la terapia porque vas a un momento en el que revisas también tus verdaderos miedos. Es que tengo miedo, ¿a qué? No sé, tengo ataques de ansiedad. Ok, vamos a ver cuál es tu miedo oculto. Entonces hacemos un protocolo, por ejemplo, de una visualización, vamos a buscar el miedo y a veces la persona, yo siempre pongo el ejemplo de la renta, ¿no? Tienes miedo de pagar la renta. Pero, ¿te da miedo realmente pagar la renta? ¿O te da miedo no ser suficiente? ¿O te da miedo... no poder producir el dinero? Exacto. Que te quedes pobre. O quedarte sin el dinero. Exacto. Entonces, ¿qué te da miedo realmente? Todas este tipo de situaciones las buscamos ahí en la terapia. Pero personalmente creo que si tú eres una mujer que quieres empezar y que estás en este proceso, creo que lo ideal es que primero aceptes cuál es tu emoción. Buena, mala, si estás cansada, primero acepta y ponle un nombre. Ponle un nombre a esa emoción. Creo que de ahí parte todo. No sé si les ha pasado a ustedes. Pero te duele algo en el cuerpo y tienes mucho tiempo con ese dolor. Y tal vez tú ya sabes por dónde va, ¿no? Pero hasta que no te dice el doctor, traes una angina. O no sé por qué, pero es como que, tengo una angina. Ok. No sé, no, es un quistecito, pero no, es una vuelta de grasa, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, como que te libera el hecho de sentir que tú ya tienes, le pusiste un nombre a ese síntoma. Es como liberador, es como por alguna liberador razón. de alguna manera. Por eso cuando vas al doctor y no encuentran que tiene la tan cosa se vuelve angustiante. peor y peor y peor. Pensando. Sandra, Exactamente. yo tenía una amiga en la universidad. Ella
cuando se sentía estresada y empezaba a dolerle algo, la cabeza, el cuello, algo por algún examen o algo, ella le decía, quieta Malena, le tenía el nombre de Malena, un nombre, yo decía, terrible ese nombre, pero ella le decía, y nunca se me olvida, decía, quieta Malena, hoy no. Y le ponía el nombre a esa emoción de estrés, de miedo al parcial, al examen que íbamos a presentar. Y ella decía que le resultaba. Y eso fue hace muchos años, ¿no? Pues hay una caricatura, ¿no? Que dice, ¿cómo le dice? Cállate, Bruno. ¿Cómo se llama? Uno de un muñequito de, Sí, no sé sí si es de hay Disney eso, o no de, sé. o de... Hay una caricatura que vio mi hija y que le decía también así, cuando el niño tenía miedo, le decía como, cállate, Bruno, no sé cómo. Si alguien sabe, que nos diga. Pero también es, sí, tal vez. Sí, resulta. Entonces Sí, hay que resulta. ponerle nombre. Hay que ponerle nombre a las emociones. No le pongas el nombre de tu esposo, Rey. Eso sí, queda totalmente Me voy a prohibido el nombre de tu confundir. esposo, ¿Cuál no. era? No. Como que quieto, Larry. No, ¿cierto? No, ese nunca. Pero sí, eso sí me causaba curiosidad con ella y le resultaba. Y ahora que tú mencionas eso, digo, sí, el doctor... Y eso va a ser una parte importante porque yo sé que nosotras a esta etapa de nuestra vida nos toca ir mucho al doctor. Y los doctores no dan nunca con lo de nosotros, siempre nos Claro. normalizan todo. Y yo no, y personas que ni siquiera están deprimidas salen con un frasquito de pastillas para la depresión porque simplemente sus hormonas no están bien. Ese va a ser para la segunda parte, porque Sí. claro que con Sandra estábamos hablando, nos tocaría segunda, tercera, cuarta, quinta, porque aquí Hay Sandra mucho tema. hay mucho tema Sí. y súper importante para las mujeres, sobre todo en esta etapa. Pero yo creo que importante también va a ser, ya hablamos de lo que es las emociones, la conexión con emociones. Y cómo me encantaría que el capítulo 2 lo empezáramos con esa somatización. Creo que es bien importante la somatización de todas nuestras emociones. Sí, Porque claro. es un tema que viene también de generación en generación en generación. Claro. Inclusive enfermedades, ¿cierto? Todo somatiza y aparte, pero mucho es la manera de vivir los conflictos familiares. Okay. En una familia se viven los conflictos de determinada manera, hubo determinadas circunstancias que marcaron el rumbo de esa familia, hubo tragedias que marcaron esa situación y todo eso nosotros lo traemos literalmente a la vida. Entonces, lo que es importante, creo yo, es que antes de hacer como revisiones de lealtades y todo eso, hacer un trabajo interno. Es importante saber, y yo siempre les digo, empieza también algo que tienes que forzarte es a trabajar tu mente, como lo que acabas de decir de Malena. Tu cerebro no va a distinguir si es real, ficticio o imaginario. El cerebro no distingue eso. Okay. Entonces, primero, evita hacer cualquier tipo de pensamiento de cuando te sientes, por ejemplo, que alguien te hizo algo y ya vas como peleando, o voy a decirle esto a esta persona, o voy a decirle esto a este compañero de trabajo, o a mi esposo, o así. Evita hacer todo ese tipo de cosas. 2, evita pensar que todo viene de afuera. Vamos a hacer un trabajo interno y vamos a revisar si realmente es tuyo o es de alguien más. Okay. Algo muy importante para saber cómo si es de alguien más o tuyo es que lo sientes en el pecho. Cuando se siente en el pecho, cuando hay dolor aquí, casi siempre es transgeneracional. Wow. Okay. Entonces, cuando algo te sientes, cuando por algo te sientes muy estresada o muy enojada o muy frustrada y sabes y dices esto como que no es mío, no sé, me siento como abrumada casi siempre, el pecho nos está diciendo mucha información de dónde es. Wow, entonces yo creo que en el próximo episodio vamos a tener como esa oportunidad contigo de que nos muestres entonces como esa guía, ¿no? O sea, si hay como una guía que yo diga, ay, me duele la espalda y tú puedas decir, eso puede ser esto y esto y esto, Sí. ¿cierto? Qué bueno, porque yo pienso, algo que me llamó mucho la atención del tema de hoy, Sandra, fue que tú dijiste que el creador de esta terapia constelaciones, la curiosidad era por qué la gente tenía que ir a terapia y por lo mismo y repetías y repetías. Yo pienso que este tipo de terapia que tú has dado la oportunidad de tanto conocimiento, de procesarlo y de entenderlo que no lo repites, como que es como Claro. cuando algo tú lo arreglas de raíz. Claro, porque aparte es algo que cuando tú lo arreglas, como tú lo haces consciente, a veces cuando alguien viene y te dice,
no sé, que te leen las cartas, por ejemplo, pues tú dices, alguien no está adivinando, no me consta, pero que no sé mucho de ese tema, pero cuando tú vives esto, tú lo vives, entonces dices, no, yo lo sentí, yo lo viví, entonces ahora sé que sí es esto, ya yo decido si dejo que pase o no. Ahora, las situaciones siempre van a pasar y se podrían volver a repetir, eso sí. Pero ya tienes las herramientas. Pero tienes las herramientas y la conciencia y vas a decir, ok, pero yo ya sé de dónde viene, por qué es, ok, yo ya tengo Vas a un reaccionar elemento. Diferente. Ya. Exactamente. Sí. Y eso es importante. Wow. Bueno, Sandra. Hoy, mejor dicho, yo no sé, Rebe, yo me quedaría aquí todo el Yo día. ya me quedé pensando en todos mis traumas y mis heridas. Y ¿será No, que no, sí yo soy? ya estoy pensando cuándo hacer cita con Sandra, Rebe. No, pero ¿saben qué? Es importante también que no siempre hay que trabajar todas, ¿sabes? O sea, es importante cuando quieres hacer un trabajo profundo para buscar tu identidad y para empezar a ubicarte en quién eres tú, en esas necesidades que tenías. Pero es importante que también, ahorita con tanta información en internet, Ay, muchísimas, sí. es que los papás, es que esto, es que trabaja a tu lado, no sé qué. Y entonces estamos como locos buscando como muchas Y cosas. te Y a identificas veces con todo también. claro. Eso lo tengo, eso Todos, también. exacto. Y a veces no lo necesitas. Tengo todo. Psicológicamente te ganas enfermedades que ni siquiera habías Sí. pensado que existían. Claro, porque Entonces aparte es muy todas las triste. mujeres, todas las mujeres ser hipocondríacas, no sé. Yo no sé, pero sí nos pasa muchas. No es Sí. sino que leamos. Yo, por ejemplo, yo tomo claro. medicina y yo no leo los side effects, los efectos secundarios, porque yo sé que va a empezar, ay, no, me va a dar un Sí. stroke, me va a dar esto, me va a dar esto. Es y creo porque que tomé la es porque medicina. tomé la Sí, medicina. Entonces, exacto. sí, y yo creo que esa va a ser otra parte importante. Por ahora, tristemente nos toca despedirnos en este episodio. Parte Sí, 1 de gracias. este episodio. ¿Qué tal les pareció? No se les olvide. Hagan comentarios, preguntas. Aquí estamos nosotras 3 disponibles para ustedes, chicas. Aprovechen que tenemos a esta mujer maravillosa. Comentarios, preguntas, todo lo que necesiten. Y si alguien quiere contactarte, Sandra, ¿por qué medio te puede contactar? Bueno, yo lo que hago es una terapia gratuita que se llama terapia de diagnóstico. La persona si tiene dudas, me llama y puede ser en mi página web www.bioterapisandraramirez.com o también mi número de teléfono 719-621-0920 en Denver. Ok, ya saben, chicas. Rebe, ciérranos este programa maravilloso porque yo ya me quedaste sin palabras. A agendar esa cita con Sandra y yo me quedé con toda esta información, me ha parecido increíble, como es un tema muy, muy profundo, o sea que ya me quedo pensando en mis cosas y sé que eso les va a ayudar a muchísimas de ustedes porque este es el propósito de este podcast, ser educativo. Sí. Una parte educativa y simplemente buscar respuestas, buscar soluciones. Sí, y pues siempre darnos la mano, ¿no? Como siempre hemos dicho, las mujeres nos complementamos, no competimos. Entonces es bien importante. Siempre va a haber una manito por ahí y de esto se trata. Nosotras aquí somos muchas manitos que queremos llegar a ustedes a través de este podcast para ayudarlas. Pero por hoy nos despedimos. Muchas gracias. No se les olvide comentarios, preguntas. Bye.